El próximo 2023 se cumplirán 125 años desde la gesta de los últimos de Filipinas. Este destacamento de 56 soldados, al mando de 2 oficiales, resistió heroicamente durante 337 días, sitiado en la iglesia de Baler, en Filipinas, al ataque de los rebeldes tagalos. Un acto heroico que pasaría a la historia con ese nombre de Los últimos de Filipinas, título de la película dirigida por Antonio Román y estrenada en 1945, protagonizada por Fernando Rey y Tony LeBlanc, y que hizo famosa la canción de Nani Fernández, Yo te diré, que así sonaba en la película. Yo te diré, porque en mi canción se siente sin pesar, mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. El 30 de junio de 1898, un pequeño destacamento militar español quedó sitiado por una fuerza 10 veces superior en la iglesia de la localidad filipina de Baler. A pesar del terrible fuego de cañón y fusilería al que fueron sometidos y sin posibilidad de reponer víveres, afrontaron valerosamente el asedio, plantando cara al enemigo, al hambre y a la enfermedad. Sin creer que la guerra había acabado, continuaron luchando fieles al cumplimiento de su deber y a la misión que allí les había llevado: defender hasta las últimas consecuencias la bandera española que ondeaba en lo alto del campanario. Desoyendo las múltiples demandas de rendición por parte del enemigo, y a pesar de que los comisionados españoles les ordenaban abandonar su inútil resistencia, consiguieron mantener su posición durante 337 días en condiciones verdaderamente infrahumanas. Finalmente, el 2 de junio de 1899, cuando se convencieron de que la guerra había terminado, depusieron las armas y rindieron la iglesia de Baler. Sobrevivieron 33. El ejército vencedor decidió no tratarles como enemigos ni como prisioneros, sino como héroes. Editorial Actas acaba de publicar El sitio de Baler, la heroica gesta de los últimos de Filipinas. Una obra escrita por el filólogo Miguel López de la Asunción y el Miguel Ángel López de la Asunción y por el militar en la reserva Miguel Leiva Ramírez. Ambos han llevado a cabo un exhaustivo estudio acerca del sitio de Baler, contando con testimonios hasta ahora desconocidos para relatarnos lo que realmente ocurrió y retratarnos a todos sus protagonistas, incluyendo por primera vez a los fallecidos durante el asedio. La verdad es que el autor de este libro, Miguel Ángel López de la Asunción, es un hombre que ha estudiado a fondo la realidad de la presencia española en Filipinas, es miembro de la Asociación Española de Historia Militar y ha sido galardonado con el diploma acreditativo de los premios Revista Ejército por su artículo Claves para la exitosa defensa de la posición de Baler y su destacada contribución al estudio de la gesta en su 120 aniversario. Un hombre que conoce profundamente lo que fue la resistencia en Baler y aquellos héroes a los que conocemos como los últimos de Filipinas. Miguel Ángel López de la Asunción, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, y muchísimas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. El sitio de Baler y la gesta de los últimos de Filipinas, hay que reconocer, corríjame si me equivoco, que es la historia de valor, patriotismo, fe católica y sentido del deber hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pues mira, con lo mal estudiada que estaba y conocida, lo has definido a la perfección, porque durante muchos años, durante muchas décadas, por desconocimiento, se les había tachado de locos, de extremistas, no querían salir porque aún a sabiendas de que la guerra había terminado, no querían aceptarlo, o simplemente de locos. Por no hablar de una película que muy reciente que les trataba incluso de imbéciles. Ahora hablaremos de películas. Pero no es eso. El sitio de Baler es una historia de cumplimiento del deber, de valores, de compromiso, de amistad, de compañerismo y, en definitiva, pues de un afán de supervivencia.
un pequeño destacamento español, como bien has comentado, que se ve copado por fuerzas filipinas 10 veces superiores. Se hacen fuertes en una iglesia, tienen todo lo necesario para continuar una defensa, no tienen una contraorden que les haga abandonar, pero sobre todo tienen un herido. A los pocos meses tienen enfermos y no están seguros de que la vida de los enfermos y de los heridos se permita o se conserve de capitular. En caso de que se rindan. Efectivamente. Claro, lo que no saben es que ahí fuera la guerra ha terminado. Eso es algo fabuloso y único. Nadie les comunica oficialmente que ha terminado la guerra. Valer, efectivamente. Y cuando siguen resistiendo contra todo pronóstico, empiezan a llegar comisionados y dirán, no, oigan, pero es que la guerra... Y no les creen. Son añagazas del enemigo para que rindamos la iglesia. Las ordenanzas militares daban claro que en caso de recibir una intimación de rendición y no poder aseverarla o conseguir confirmarla por tus propios medios, había que desestimarla. Ellos reciben efectivamente comisionados por parte del Ejército Revolucionario Filipino y también reciben 2 comisionados por parte del gobierno español, del gobernador general de las islas. Pero siempre hay algo que les hace dudar. Una nota de rendición firmada por el gobernador general, pero sin número de serie, o un propio militar español que llega vestido de paisano, a ellos no les cuadra. Y ante la incredulidad de lo que está pasando fuera, pueden seguir manteniendo la defensa y así lo hacen. Es un caso, una historia auténticamente singular. Ahora hablaremos de lo que ocurrió ahí dentro y de cómo finalmente aceptaron que esa guerra había terminado. Pero antes, Miguel Ángel, este libro es sin duda fruto de muchísimos años de investigaciones y que cuenta con testimonios inéditos hasta ahora. Testimonios inéditos de los descendientes. Muchas veces lo que te dice un descendiente pues lo tienes que poner en cuarentena, no sabes si con el paso del tiempo la historia pues ha ido como un teléfono escacharrado, cambiando o perdiendo la veracidad. Pero ya cuando te cuentan 3 o 4 descendientes que no se conocen entre ellos lo mismo, cuando consigues algún documento, alguna carta, en algún archivo puedes tirar de un hilo y todo va cogiendo forma y va encajando perfectamente como un puzzle, pues puedes llegar al convencimiento de más o menos, nunca lo sabremos porque muchos de ellos no hablaron, no quisieron hablar, pero también lo decimos en el libro, el silencio es parte de la música. Y creo que hemos hecho una muy buena labor, son 25 años de trabajo, no es un libro al uso. Lamentablemente nadie se puede permitir estar 25 años investigando, viajando. Es un libro para el cual hemos viajado a 3 continentes, hemos estado en Filipinas, hemos estado dentro de esa iglesia de Valer, hemos estado por toda la península, hemos estado en Baleares, en los archivos militares, hemos estado en el archivo militar de Ceuta. Es decir, yo estoy realmente orgulloso. El libro es una auténtica joya, tanto por el modo en que está editado, por el dibujo de su cubierta, por toda la documentación que aporta y luego, aparte, por el hecho enciclopédico que supone toda una serie de añadidos que ofrecen información muy, muy fidedigna. Me imagino que no fue fácil contactar con los descendientes de los héroes de Valer y recabar información que pudieran tener, ¿no? Yo me lo he pasado como un enano, pero reconozco que he sufrido mucho. Yo con 18 años me saqué el carnet de conducir. Mi padre me regaló un 127 que estaba por casa y con mis vacaciones de la universidad pues me iba por los pueblos, aparcaba en la iglesia, que era el sitio céntrico, me iba al primer bar, me tomaba una Coca-Cola, hacía rapport, que dicen en inteligencia, con la gente de allí, y cuando ya tenía más o menos la confianza, preguntaba, oye, descendientes de tal. Y hoy en día lo recuerdo con mucho cariño, tengo muchísimos amigos de esos años, y en pueblos donde apenas se le conocía o en pueblos donde yo les he descubierto que tienen un héroe de Valer, pues hoy tienen una escultura o tienen una calle o tienen una placa. Y en definitiva, pues dicen que solo muere el olvidado. De alguna manera estos héroes de Valer pues se han perpetuado y gracias a Dios gozan de una salud excelente y no creo que mueran en muchas generaciones. Una historia que usted conocía a fondo y que, sin embargo, ha estudiado e investigado más a fondo todavía. ¿Qué elementos ha descubierto que desconocía o que le han llegado a sorprender? Muchísimos. Había, por ejemplo, hemos dicho, de los protagonistas de la gesta,
en muchos de los casos solo teníamos un nombre, no teníamos pues una historia. El libro muestra un antes, un durante y un después de la gesta de Valer, pero hay 140, 150 páginas al final de él que son biografías y donde solo teníamos un nombre, ahora tenemos pues eso, unas vivencias, un origen, un porqué. Y en el caso de los supervivientes hemos seguido la pista de muchos de ellos que una vez repatriados se les había perdido. Y créeme, Javier, que es una alegría el haber descubierto pues datos inéditos, el haber encontrado las familias, el haber puesto cara a muchos de los héroes de Valer que no tenían rostro, sobre todo a los religiosos, que pues, pusimos cara a los 3 religiosos, a los 3 franciscanos. Los grandes olvidados de las películas. Sí, siempre se habla de los 33 supervivientes del sitio de Valer. Son 35 realmente. Claro. Nadie se acuerda de 2 de los franciscanos que... La verdad es que en España tuvimos constancia de esta hazaña en gran medida gracias a esa película, a Los últimos de Filipinas. Fantástica. Dirigida por Antonio Román. Fantástica. Y estrenada en 1945, protagonizada por Fernando Rey y Tony Leblanc, y que hizo famosa la canción de Nani Fernández, Yo te diré, que hemos escuchado hace un momento. ¿Reproducía fielmente esa película lo que realmente ocurrió en la iglesia de Valer? Estaba adaptada a la situación del momento. En el 45 España quería entrar en la Sociedad de Naciones, en la ONU, pues teníamos un bloqueo por parte de algunas naciones que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y habían visto pues nuestra participación indirecta mediante la División Azul y nuestro posicionamiento como una razón eximente para permitirnos nuestra entrada, y se hace esta película quizás como un símil de la situación de España. Nosotros estamos encerrados, estamos rodeados, pero oye, nuestros valores son nuestros valores y tenemos razón. Entonces eso en alguna manera le imprime o le da una impronta, pero históricamente es realmente rigurosa. Y hay datos que yo, conociendo la gesta, me he sorprendido al verlos reflejados en la película. La verdad es que la película supuso que a los héroes de Valer les conozcamos como los últimos de Filipinas. Efectivamente. Pero en realidad no fueron los últimos, puesto que aún quedaban en el archipiélago miles de prisioneros españoles. Sí. Yo en toda conferencia que imparto, mi recuerdo final es para esos 9.000 españoles, prisioneros, militares, civiles, religiosos, que después de finalizar la guerra, y dado que comenzó también una guerra entre filipinos y norteamericanos, quedaron algunos durante muchísimos meses como prisioneros. Y siempre... quiero tener un recuerdo con ellos porque ellos realmente fueron los últimos de Filipinas. A los de Valer, a los héroes de Valer, no se les conoce como últimos de Filipinas, como muy bien has dicho, hasta el año 45. Hasta ese momento son los héroes de Valer o el destacamento de Valer, los supervivientes de Valer. Y efectivamente, mira qué importancia ha tenido esa cinta, esa película, que les cambió el nombre. Y a nosotros nos pone la piel de gallina cuando escuchamos la canción de Nani Gaitán. Y nos devolvió una historia que si no sería una gran ignorada. Indudablemente. En España. Esta historia ha sido como el Guadiana. Sí, ha aparecido, ¿verdad? Y ha desaparecido durante décadas. Hubo otra película en 2008 titulada Valer, que también fue respetuosa con los protagonistas y que aporta una historia de amor ficticia entre Celso Resurrección, un soldado mestizo del destacamento español, y una nativa, Felisa Reyes, hija de un catipunero. Es una historia imaginaria, pero la aparición en los créditos finales de un Celso Resurrección, al parecer hijo de la pareja, hace pensar que pudiera ser cierta, ¿no? Bueno, yo he investigado en Valer, he preguntado allí a los valereños, nadie conoce a Celso Resurrección, pero lo que sí que es cierto, que muchos de los soldados españoles tuvieron sus idilios con Filipinas, incluso el médico estuvo a punto de casarse allí con una de ellas, y soldados... Eustaquio Gopar reconoce en una carta a la cual he tenido acceso que tuvo una novia filipina. El propio Juan Alonso Zayas también tuvo una relación afectuosa muy bonita con una valereña, que incluso los catipuneros o el ejército revolucionario filipino quiso utilizar para hacerle rendir la posición. Y ella dijo que prefería morir antes de poner en peligro a su amado. Algo fantástico. La historia algo épica, bonito, se mire por donde se mire, ¿eh? Es una historia, te digo, inigualable. Pero algunos quisieron restarle esos valores, porque hay otra película, otra versión, que
que no reconoce en absoluto esos valores que sí quedaron reflejados en la película de 1945. Un largometraje dirigido en 2016 por Salvador Cano y protagonizado por lo más granado de los actores españoles, Luis Tosar, Eduard Fernández, Carlos Hipólito, Javier Gutiérrez, Carra Elejalde, pero en una película que ha sido muy discutida por los historiadores porque nos presenta a los últimos de Filipinas no como héroes, sino más bien como criminales de guerra, delincuentes, timoratos, villanos, y anula todo rastro de nobleza en sus actos. ¿Cuál es la versión cierta? ¿La del 45 o la de 2016? Indudablemente, desde el conocimiento, que me dan 25 años de estudio, la del 16 no tiene ningún valor histórico. Está muy influenciada por un movimiento actual por el cual nos quieren pues dejar huérfanos de valores, de héroes, y ciertamente son representados como unos locos secuestrados por los oficiales, que nada más lejos de la realidad. Y no le entendí, no entendí. Y eso que ustedes, los autores del libro, actuaron como asesores para los que llevaban a cabo la película y no les hicieron ni pajolero caso. No, nada, hasta que nos dimos cuenta y saltamos del barco. Era un proyecto pues muy alentador, muy ilusionante. Nosotros renunciamos, tampoco nos dieron mucha oportunidad, pero no quisimos ningún rendimiento económico, solo pedíamos, por el cariño que tenemos con los descendientes, las familias, un tratamiento digno. Y nada, en cuanto empezamos a poner objeciones a lo que veíamos, pues nos convertimos realmente en los enemigos. Tuvimos una reunión con Enrique Cerezo, un tío, desde mi punto de vista, fantástico, que quería hacer algo pues realmente bonito. Incluso su madre es de Osa de la Vega, de un pueblo del cual uno de estos héroes es natal, pero no sé qué pasaría en los intríngulis de la producción. La producción no refleja en nada el valor, el compañerismo, la lealtad, el amor por España, el cumplimiento del deber que estos héroes de Valer representan. Y es una pena porque la película tiene una factura extraordinaria, una calidad de rodaje y cinematográfica sin igual, pero es que no refleja en absoluto lo que ocurrió con los héroes de Valer. Es una pena. Los humilla innecesariamente. Sí, una ocasión perdida de haber hecho una producción realmente grande. Y bueno, no sé si Mel Gibson nos está escuchando, Javier, pero yo le rogaría encarecidamente. Mel, te vamos a mandar un guión. Mira, te vamos a mandar este libro en concreto para que lo utilices como guión para tu próxima película, que seguro que nos hace un reconocimiento épico de lo que realmente fue. Hablemos de esos grandes olvidados, esos que no salen nunca en las películas. Son el teniente Alonso Zayas y los franciscanos López y Minaya. ¿Por qué todo el mundo se olvida de ellos? Pues en la primera película, dada la cantidad de protagonistas, supongo que por necesidades del guión es imposible reflejar a 54 personas dentro de una iglesia. Luego dos franciscanos que entran en el mes de agosto, ya 56, sería realmente imposible. El pobre Zayas, del cual hacemos una biografía excelente, todos datos realmente inéditos, pues es condenado al olvido. Y esa condena al olvido de la película del 45 ha hecho que trabajos posteriores sigan esa senda y nadie se haya acordado de él, cuando es el responsable precisamente de convertir a esa iglesia en un bastión, en una fortaleza. Es realmente el responsable pues de esa impronta. Bueno, la película Valer, la de 2008, sí arranca el inicio justamente con el ataque al destacamento de Zayas. Sí. O sea, sería un poco el único que le hace al destacamento justicia, ¿no? De Mota. Es un destacamento anterior y a Mota también le hacemos una biografía y un recuerdo. Es que este libro es un homenaje a todos y cada uno de ellos. Se rescata incluso a los más olvidados por cualquier lado. Bueno, un homenaje también. Toda historia tiene sus claroscuros. También si hemos tenido que poner en evidencia algún comportamiento, pues se ha puesto. Hombre, es que alguno hubo. Realmente pocos. Mira, yo cuando comencé con esta historia, lo he comentado alguna vez, tenía miedo de a ver qué me iba a encontrar, a ver si esta admiración que yo sentía por unos héroes, traidores, desertores. Sí, o que realmente encontrase algo que afeara su comportamiento. Yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Pero no, después de más de 25 años tengo que decir que cada día les admiro más
y cada día tengo más claro el sacrificio que hicieron y cada día estoy más orgulloso de haberme encontrado con estos amigos Bueno, que me han acompañado. la prueba de que los últimos de Filipinas eran héroes y no villanos es que hasta el enemigo, en vez de humillarlos, les rindió honores militares presentando armas, mientras esos 33 supervivientes, los 35 contando con los monjes, salían de la iglesia, ¿no? Bueno, eso es un mito, Javier. Eso es un mito que desvelamos nosotros. Tenemos documentación que refleja que eso es un invento de la película del 45. O sea, no ocurrió, no les rindieron honores en el momento de salir. No, les prestaron realmente un respeto, agradecieron su rendición, pero no hubo una formación de soldados llevándoles por la iglesia. Pero sí hubo ese reconocimiento desde el momento en que Aguinaldo les consideró no enemigos y les permitió que no permanecieran como prisioneros, sino que volvieran a sus casas como héroes. Efectivamente. Es decir, el reconocimiento sí existió, aunque la película nos lo convirtió en ese paseillo de salida, ¿no? La película utiliza algo muy, muy cinematográfico para ese final, pero ese paseillo no tuvo lugar. Eso sí, Emilio Aguinaldo, el primer presidente de la República Filipina, hace un decreto por el cual alaba su comportamiento y les declara amigos, nunca enemigos, del pueblo filipino. Y actualmente, en la actualidad, todo 30 de junio, este año creo que lo hemos hecho, o se ha hecho el día 4 o 5 de junio, quiero recordar que estuve presente, el ejército filipino manda un grupo de soldados de honores para, eso sí, hacer las salvas de honor, poner una corona de flores con presencia siempre del embajador español y las autoridades filipinas. Y creo que es algo realmente bonito que nos une y que hay muchas asociaciones como Casa Asia, Caballeros de la Orden de Rizal, nuestra asociación Hispaul, también la Asociación Delegado Hispánico en Ultramar, que estamos intentando unir pues dos pueblos hermanos. Bueno, existe ya un Día de la Amistad Hispano-Filipina. Efectivamente. Que conmemoramos todos los años. Pero Javier, aquí todavía tenemos aquí también reconocido por el Congreso de los Diputados. Y el día existir existe. Lo que pasa es que la celebración la llevan a cabo pues estas organizaciones que has mencionado, los Caballeros de Rizal, por ejemplo, con la presencia del embajador de Filipinas en España. El señor Lullier, que es Philippe Lullier, una persona fantástica, un enamorado de esta gesta. Pero yo creo que tenemos mucho pendiente que hacer por ese conocimiento, esa unión con el pueblo filipino y ese cariño que durante décadas, pues lamentablemente se ha ido diluyendo. Pues no será porque no esté claro, porque el propio Azorín escribió que el asedio de Valer constituye la página más brillante que desde Numancia ha escrito el heroísmo español. ¿Está usted de acuerdo? Hay muchas páginas gloriosas de la historia militar de España, pero sin duda Valer es un reflejo de lo que somos. Un pueblo pues acostumbrado a salir de la mejor de las maneras de las ocasiones más difíciles. Refleja fielmente cómo somos los españoles y todos esos valores que de alguna manera están presentes o estaban presentes en nuestra sociedad. O que deberían estar presentes. O que deberían de estar presentes en nuestra sociedad y que yo creo que muchos seguimos alabando, están representados en lo que bien dijo Azorín. ¿Cree usted que en España conocemos y valoramos nuestra historia y que sabemos, por ejemplo, cuál fue la relación de España con Filipinas? Yo he sido profesor de secundaria y a mis alumnos de bachiller les he descubierto que no que España fue propietaria de Filipinas, como decían algunos, sino Filipinas fue parte de España. Fue un distrito, fue una provincia española. Con procuradores en cortes. Efectivamente, y después de la PEPA incluso igual que Cuba. Efectivamente, y nunca una colonia. Y lamentablemente muchos de nuestros jóvenes no tienen la más remota idea de esa relación histórica, afectiva, cultural entre dos pueblos hermanos. Muchos de nuestros jóvenes y muchos de nuestros adultos paseando por Madrid, por la avenida de las Islas Filipinas, a la altura de la calle Santander, encontrarán una estatua de un tal José Rizal y no sabrán quién es. Resulta que pasó a la historia como un traidor a España, como un filibustero, fue fusilado por el general Polavieja
ante una metrópoli que no supo entender que él en realidad era un patriota hispano-filipino que lo que deseaba era que Filipinas fuera considerada una vez más, como otras veces en su historia, como una provincia más de España y no como una colonia. Le confundieron con un activista del Katipunan y fue fusilado por eso. Hay que rehabilitar su historia y su figura también. Indudablemente fue una mente preclara, un oftalmólogo de primer orden, una persona, era un espadachín, practicaba esgrima y era un deportista de primer nivel. Médico, literato, poeta, filósofo, efectivamente, y un valiente. Y lamentablemente el Katipunan sí que utilizó su figura y esas reclamaciones que él empezó en la Liga Filipina y utilizó de malas maneras su nombre. Ese equívoco llegó a las más lamentables circunstancias porque fue fusilado. Primero fue interceptado cuando tenía la idea de llegar a Barcelona. Llegó a Barcelona. Pero desde ahí iba a embarcar en un vapor hacia Cuba para alistarse con las tropas españolas como médico. Como médico del ejército español. Pero fue interceptado en Barcelona, pasó la noche en el castillo de Montjuïc y al día siguiente le embarcaron en otro vapor rumbo de nuevo a Filipinas, donde le esperaba el general Polavieja, recién nombrado gobernador del archipiélago, que desconocía en absoluto lo que había ocurrido allí y que se tragó las patrañas del Katipunan pensando que era un traidor. Gracias a Dios, pues mira, tenemos un monumento en Madrid y yo creo que con el conocimiento y con la divulgación de su figura, poco a poco ese estigma desaparecerá. Tiene que desaparecer. Bueno, Unamuno dijo que Dios y España perdonarían a aquellos que hicieron lo que hicieron sin saber lo que hacían. Y se refería justamente al tribunal que condenó a José Rizal, ¿no? Esperemos que así sea. ¿Por qué ese interés que hay ahora en España en reescribir la historia y en no valorar las gestas y los héroes que hemos tenido? Es un movimiento global. España no escapa de él. Están tirando a los ríos estatuas, esculturas de Fray Junípero Serra, fíjate tú, de Isabel la Católica, de personajes que no hicieron otra cosa que cosas buenas. Pero ese desconocimiento, ese alarde de reescribir una historia que realmente desconocen, está haciendo muchísimo daño. Tenemos que intentar todos conocer la historia. Y únicamente conociendo la historia evitaremos que nos la quiten. Y ya te digo, es un movimiento global que poquito a poco están eliminando pues nuestra religión, nuestra historia, nuestros valores, el concepto de familia, y yo creo que tenemos la obligación de resistir. Decían que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quién sabe, a lo mejor echamos de menos hasta esa maldición. ¿Quién pudiera repetir las estampas gloriosas de una historia de España que ahora parece hurtada a los escolares y al común de la población? Nunca he entendido en el caso de España esa frase, porque ojalá se repitiese. Porque sería totalmente lo contrario. Miguel Ángel López de la Asunción, autor de El sitio de Valer, la heroica gesta de los últimos de Filipinas, publicado por Editorial Actas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Contrapunto, en Decisión Radio, y gracias por recuperar esa parte de historia que tanta justicia hace a esos héroes que hemos tenido en el pasado. Muchas gracias a vosotros, principalmente por acordaros de ellos. Los últimos de Filipinas, inmortalizados en libros y en películas, y a los que recordamos siempre que escuchamos ese "Yo te diré", ahora en la voz de Antonio Machín. Yo te diré. El sitio de Valer, la heroica gesta de los últimos de Filipinas, es el resultado de una larga y profunda labor de investigación de Miguel Ángel López de la Asunción y Miguel Leiva Ramírez. Un libro que relata quiénes fueron esos hombres anónimos que se convirtieron en héroes tras resistir aislados durante casi un año, convirtiéndose en protagonistas de las páginas más brillantes de la historia de nuestro país. Corría el 30 de junio de 1898. Un pequeño destacamento militar español queda sitiado por una fuerza 10 veces superior en la iglesia de la localidad filipina de Valer. A pesar del fuego de cañón y de fusilería,
de las terribles condiciones humanas, del hambre y la enfermedad, el pequeño reducto de hombres mantendrá su posición durante 337 días. No creyeron que la guerra había terminado. Desoyeron las múltiples intimidaciones de rendición del enemigo y también a los comisionados españoles que les ordenaban abandonar su inútil resistencia. Continuaron luchando fieles al cumplimiento de su deber y a la misión que allí los había llevado: defender hasta las últimas consecuencias la bandera española que ondeaba en lo alto del campanario. Hace ahora 25 años comenzamos una investigación que nos ha llevado a recorrer 3 distintos continentes. Fruto de este trabajo salió en el año 2016 el libro de editorial Actas, Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Baler, esa obra que muchos historiadores catalogaron como el libro definitivo de la gesta. Hoy, 6 años más tarde, ve la luz el sitio de Baler, la heroica gesta de los últimos de Filipinas, una obra que no puede ser considerada de ninguna de las maneras una mera ampliación del anterior trabajo. En sus 756 páginas, repletas de novedades, descubrimos nuevamente rostros de héroes de Baler hasta hoy desconocidos e incluso colocamos en el mapa nuevas localidades natales. Les invitamos a acompañarnos en el conocimiento de una de las mayores gestas de nuestra historia militar. En este libro, orientado tanto a quien se aproxima por primera vez a los hechos como al conocedor de los mismos, relatamos detalladamente la heroica gesta de los últimos de Filipinas, nombre con el que hoy conocemos o identificamos a aquellos héroes de Baler, ofreciendo las claves y las respuestas que explican cómo fue posible semejante hazaña. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cuáles fueron las claves que hicieron posibles unos hechos que asombraron al mundo? Esta obra viene a dar respuesta a estas y otras cuestiones. Un trabajo que cuenta con una amplia documentación inédita y testimonios hasta hoy desconocidos de los descendientes de aquellos héroes. Es este un libro que aporta novedosas e interesantes revelaciones sobre la famosa gesta de Baler.